Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo estar reunidos en la casa del Señor un domingo más. Amén. Como cantábamos hace un momento, y espero que lo hayamos hecho con la conciencia correcta, estamos acá por una muestra clara de la fidelidad del Señor. Amén. Ruego por favor me acompañen en sus Biblias. Seguimos en el estudio de primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículos del 18 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 18 en adelante. ¿Tenemos? Amén. Espérame, yo voy a poner mi cronómetro acá, no voy a hacer. Ya si le veo con cara de hambre, ya voy a entender igual también que nos pasamos. Leemos la palabra de Dios tal y como está escrita. Amén. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Vamos a orar, amado hermano. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, porque es por tu fidelidad y tu bondad que estamos reunidos acá, como la asamblea de tus santos, comprados por la sangre de tu Hijo, con un propósito en común que es adorarte, ser edificados, Señor, y ser cada día más formados a imagen de tu Hijo, y de igual forma tener comunión unos con los otros. Y rogamos, Señor, que la palabra que sea predicada el día de hoy rinda su fruto como tú lo has dispuesto, a pesar del estorbo humano, tanto en el que habla como en el que recibe. Señor, nos rendimos ante tu palabra, nos reconocemos inútiles sin ella, y por eso te pedimos que nos permitas escuchar el día de hoy como aquel que reconoce que necesita escucharla, como aquel Señor que no viene acá solamente por una costumbre, sino que está acá porque necesita someterse a la autoridad de aquel que creó los cielos y la tierra. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos, amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Llegamos al final del capítulo 3 de primera carta a los Corintios. Y Pablo, en esta última sección, viene y hace un resumen o una conclusión de lo que viene tratando hasta acá, desde el primer capítulo. Y usted puede decir, si se tomó el tiempo de leer primera carta a los Corintios, ya usted va a decir, este Pablo sí que le gusta repetir el mismo punto, ¿verdad? Pues sí. Por ahí mi abuelo tenía una frase que así como es el clavo, tiene que ser el martillo. O sea, los Corintios eran una iglesia tan carnal, una iglesia tan corrupta y sobre todo tan necia en algunas cosas, que Pablo amorosamente y misericordiosamente les recuerda una y otra vez el punto que quiere aclarar para que puedan entenderlo. Yo creo que aquí no todos somos personas que a la primera entendemos, ¿o sí? Yo quisiera creer que sí, pero no. ¿Cuántas veces hemos dicho, última vez que hago tal cosa? Y volvemos a lo mismo. Pues lo mismo pasa acá. Pablo amorosamente les recuerda a los corintios este punto tan importante y resume para concluir el punto o el capítulo 3, pero agrega una verdad muy profunda al final que vamos a ver ya hacia la conclusión de esta predicación. Vamos a recordar, y no me interesa repetir todo, pero el punto final del capítulo 3 cobra mucho más valor si refrescamos un poquito lo que hemos hablado en el capítulo 3 hasta la fecha. Venga, así que vamos rápido en esto. Le recomiendo que tenga usted ahí abierto su Biblia en el capítulo 3 de Corintios para que vaya viendo conmigo. Hablamos en los versículos del 1 al 4, por ejemplo, lo enseñaba el pastor Marcelo, que la inmadurez de los corintios llevó a Pablo a hablarles como a qué, como a carnales. Enseñábamos que un cristiano carnal no es alguien que vive como del mundo, sino que alguien que ya debería ser más maduro, pero no lo es. Ya debería haber crecido, ya debería estar en otro punto de su vida espiritual, pero no, todavía necesita recibir o ser alimentado, y hace la figura de alimentos de que debe recibir ¿qué? Leche. Mire, si yo a Andrés, que ya casi tiene 7 años, le quisiera dar leche, bueno, ni le gusta, de hecho, pero si solo le diera leche, habría un problema muy, muy grande en su nutrición, porque él necesita otras cosas.
necesita fibra, necesita X otras cosas. Y aunque su dieta, si él pudiera, solo sería papas fritas, nos toca a nosotros decir, tenés que comer esto, debes comer lo otro. Los corintios ya deberían estar siendo alimentados o deberían estar ya en otro momento en el cual Pablo les pudiera exponer cosas profundas del evangelio, pero no. La comparación que les dice es, ustedes todavía necesitan lechita. Ustedes por el tiempo que tienen de pertenecer a la iglesia o de afirmar que son cristianos ya deberían estar en otro punto. Pero si les doy este alimento, ustedes colapsan. Hay algunos cristianos que han sido creyentes por más de 10 años, pero todavía hay que recordarles que deben venir a la iglesia. Todavía hay que recordarles por qué es importante venir desde el inicio, incluso antes, para que participemos todos de la alabanza y la adoración. Todavía hay que recordarles la importancia de la comunión los unos con los otros. Es decir, hay que darles lechita porque el alimento más sólido que es, hey, una vida de santidad, al servicio a los demás, todavía no lo pueden procesar. ¿Cómo una persona va a servir a los demás si ni siquiera tiene dominio propio de sí mismo? Valga la redundancia. ¿Puedo entender, iglesia? Él sí les dice, ojo, les dice hermanos, porque él no es que no crea que ellos no son cristianos, no. El Pablo sí cree que sí han recibido el Espíritu Santo, pero son personas que se comportan como personas que no conocen el Evangelio y sobre todo mucho menos como personas que han sido transformadas por él. Y la evidencia está clara. Se están dando duro por quién es el mejor maestro. Es decir, afirman estar en Cristo, pero se comportan como personas que nunca le han conocido. Hay muchas cosas o muchas evidencias que pueden mostrar que una persona no ha crecido en la fe, pero en este caso Pablo ocupa lo que tenía presente para decirles, miren, ustedes se están dando duro por quién es el mejor maestro. Eso muestra que ustedes son los más inmaduros y empieza entonces a desarrollar el punto. Y les pone dos ejemplos o viene y ocupa dos metáforas, por así decirlo. Por cierto, aclarando, este pasaje, como mencionaba y explicaba también el pastor Marcelo, muchos autores teológicos, muchos teólogos afirman que es posible que un cristiano sea carnal toda su vida. Eso no es cierto. Un creyente, o es creyente o no, claro, puede dar algunas señales lamentablemente como esas, y todos tenemos áreas en las cuales podemos evidenciar cierta carnalidad, pero no es posible que haya un cristiano que nunca avance en su vida cristiana. No es posible. El que una persona observe y vea para atrás hace 2 años y vea que en él o en ella existen las mismas cosas y ningún tipo de progreso, híjole, ahí no se trata de, es que mira, cada quien avanza a su ritmo, no, es que simplemente nunca empezaste la carrera. Pablo entonces presenta dos analogías y en primer lugar presenta en los versículos del 5 al 9 una analogía agrícola presentando que nosotros somos el jardín de Dios, el huerto de Dios. Y los pastores o líderes son los que labran, los que siembran, los que riegan. Pero él ocupa una palabra muy específica diciendo que ellos son ¿qué? Servidores. Es decir, miren, aquí el dueño del jardín, el dueño del huerto es Dios. Y ustedes están peleando por quién siembra mejor. Ustedes están peleando por quién riega mejor. Cuando el que da el crecimiento es quién. ¿Es quién, hermano? No lo va a decir, no, es Dios. Es decir, usted puede decir, es que sí, no, mira, yo escucho solamente a Paul Washer y no tenés idea cómo yo he crecido en mi fe. Yo solo escucho a John Piper. Hasta que lo dicen con el nombre así, ¿verdad? Sí, hermano, pero al final la misma palabra de Dios es Dios. Si ha habido un cambio, es porque Dios lo ha producido en tu vida. Claro, con esto no quiero decir que no hay diferencia entre que usted escuche a un predicador de sana doctrina y escuche a una persona que no enseña la Biblia. Claro, a lo que me refiero es, no le atribuya cosas a personas que son simplemente servidores. ¿Me doy a entender, iglesia? De hecho, la palabra que ocupa acá Pablo en el capítulo 3 al inicio es que son colaboradores de Dios. Y quiero explicar algo, recordar algo también que se mencionó. En español, cuando decimos colaboradores de,
suena como que hay una relación de interdependencia, una relación funcional. Yo soy colaborador de mi hermano Luis, pero aquí en el griego la palabra que ocupa Pablo indica una posesión. Es decir, que los colaboradores que habían trabajado en Corinto, ya sea Pablo, ya sea Apolos, ya sea Cefas por otras cosas, no es que sean colaboradores de Dios que estén al mismo nivel o que le ayudan a Dios a hacer algo, sino que le pertenecen ¿a quién? A Dios. Hay una relación de subordinación entonces. No le atribuye a usted cualidades a servidores que le pertenecen a aquel que sí merece ese lugar de preeminencia. ¿Me doy a entender? Es importante que vayamos viendo lo necios, y aquí tal vez quiero dejar de ocupar esa palabra porque en El Salvador ocupar la palabra necio es como, ay, qué necio sos vos, había dicho. No, es como, qué terco sos. Tiene que ver, pero realmente la palabra aquí para necedad es tonto. No me vea mal a mí, que es ese con el que escribió la Biblia. Es decir, es ser tonto, darle atribuciones a los maestros cuando el que da el crecimiento es Dios. Y sobre todo cuando estos colaboradores le pertenecen a Dios. Y sobre todo, como vemos después en el versículo, del versículo 10 al 15, en la segunda analogía, que es una analogía de un templo, porque si usted se fija, si se fija, por ejemplo, en su Biblia, dice acá, porque en el 9, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, coma, el edificio de Dios. Hace una transición algo brusca y aquí tal vez hay que aclarar algo. En toda la teología bíblica, es decir, en toda la historia de la revelación, siempre hay una relación entre un jardín o un huerto y el lugar de la habitación de Dios, que luego es el templo y posteriormente somos nosotros. Son terminologías comunes para ellos las que estaba ocupando. Entonces él dice, ustedes son el cultivo de Dios, el edificio de Dios. Y aquí les dice, entonces, ya cambia el énfasis en que nosotros somos el jardín y los servidores son los que trabajan ahí y el dueño es Dios. Y ahora cambia el énfasis porque los que trabajan o los servidores ahora son los que edifican y Dios ya no es el que da el crecimiento, sino el que va a evaluar el fruto de esa obra. Es decir, hey, ustedes le dan una gran preeminencia a estas personas, pero no recuerdan ustedes que estas personas son servidores. El crecimiento lo da Dios. Y encima estas personas, como Dios les ama tanto a ustedes, Dios va a pedir que estas personas rindan cuentas a Él de cómo trabajaron el edificio. Es decir, ¿quién es el mero mero ahí? Dios. Pablo está amorosamente recordándole a esta gente, no se fijen en el que no es, fíjense en el que sí tiene aquí el derecho de todo, que es Dios. Luego en el 16-17, que fue lo que vimos la semana pasada, hay una advertencia muy, muy profunda y muy fuerte. Porque Dios recuerda, como lo hacía antes, que Él va a evaluar a los que construyeron el templo según la cantidad, la calidad de los materiales. Y Él dice, algunos pueden construir con piedras preciosas, con oro, etcétera, etcétera, y otros pueden construir con paja, con cosas que eventualmente cuando el dueño del templo, el dueño de nosotros lo pruebe, esto va a ser consumido y por tanto va a ser destruido. Y Dios advierte entonces, hey, el que destruya el templo, Dios lo va a destruir en él. Aquí viene hablando de los maestros, pero por el lenguaje que ocupa y la gramática que ocupa acá, no solo se refiere ya a los maestros, sino que también se refiere a los creyentes. ¿Cómo construye usted? Claro, busca ser edificado en un lugar donde también se edifica bien, pero ¿cómo construye usted? En el caso de los maestros, aplicándolo de una forma contemporánea, ¿cómo los maestros pueden destruir o los líderes pueden destruir el templo? Bueno, cuando hoy en día en la iglesia se edifica con cualquier otra cosa que no sea la cruz. Es decir, que usted llega a la iglesia y lo que se encuentra es un ambiente bien bonito, las luces oscuras para no lastimarle sus ojos arcos, se encuentra con luces de colores, aire acondicionado, el fondo de pallets bien bonito, el rótulo bonito,
pero lo primero que hay es un drama, luego un mimo, luego un show de comedia, una predicación de 20 minutos y luego canciones hasta que ya se acabe, el último músico ya no aguante. Entonces, esas personas que al final, en teoría, se convierten bajo ese espectáculo, ¿usted cree realmente que se han convertido? ¿O simplemente les gustó el show que recibieron? ¿A quién no le va a gustar ir a un lugar cómodo en el cual todo es bonito, visualmente hablando, y te presenten un evangelio en el cual no te va a costar nada? ¿A quién no le gusta eso? Mire, fuera de paja, ¿a quién no le gustaría que yo le dijera, mire, usted se va a ir al cielo, no importa cómo viva, usted dele al pecado con todo, de aquí los daños que Dios le dé, dele con todo, peque hasta intencionalmente? Posiblemente algunos dicen, sí, me gustaría. Vamos a hablar qué revela ese tipo de pensamientos. Los maestros o los líderes pueden edificar con las cosas equivocadas cuando predican algo que no es Cristo crucificado. Programas para entretener, pero no profundizan en un conocimiento de Dios. Y eso es lo que crea básicamente es un grupo de personas religiosas que anhelan fervientemente algo, pero no es el cielo y no es a Dios. Básicamente, y como dice el pastor John MacArthur, le ponen aire acondicionado al infierno. Pero vaya, cambiamos un poquito el énfasis de esto y cómo los miembros pueden destruir el templo y no se dan cuenta. ¿Se recuerda lo que dice el versículo 16 y 17? Que nosotros somos el templo de Dios, porque ¿quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Y todos corporativamente somos el templo de Dios y por tanto no debemos destruir lo que Dios está edificando. ¿Cómo lo podemos destruir? Ah, bueno, chisme. Qué terrible cáncer es el chisme. Y es más terrible cuando se disfraza de piedad. Caso de la vida real, no voy a mencionar nombres, pero a veces pasa. Mire, pastor, no se ha fijado en tal persona, tal cosa. ¿No cree que alguien debería decirle algo? Sí, usted. Ámelo, si no, usted es un vil chambroso. Ajá. Ámelo. Sí, es que mire, es que en la iglesia eso no se ve bien, pastor. Eso se ve mal y no edifica. Sí, ¿sabe qué se ve peor? Su chisme. O algunos que preguntan cosas supuestamente con razones espirituales. Mira, hay tal cosa de tal hermanos. Contame qué está pasando ahí para orar por él. Chisme. ¿Sabe lo primero que me van a hacer? Es, hey, mira, brother, esta persona quiere saber algo de ti. Vení. He estado bien tentado muchas veces a hacerlo. No lo hemos hecho todavía porque se mueren algunos por ahí, pero créanme que estamos a punto. Cosas que pasaban muy frecuentemente y aquí estamos trabajando para que no pasen. Cuando hay solteros que por alguna razón se fijan en alguien más, uy, averigüemos, como que son el FBI algunos. Mira, y no te gusta tal persona, vos. ¿Qué le importa? Perdón, ¿qué le importa? Mire, si usted ve algo malo, claro, hable con el hermano y todo, pero no por chambrear, no por chismear. Mira, que algunos como que son policías. De verdad, o sea, ni el FBI tiene las habilidades de algunos. Mira, estaban aquí y tal post puso tal historia y estaban en el mismo lugar. Ah, pues estuvieron juntos. Ah. Mire, hay una intención bien clara cuando alguien quiere ser chismoso y cuando alguien quiere edificar el cuerpo. El principio bíblico es, si usted ve algo en el otro, si tu hermano peca, si tú sorprendes si tu hermano es sorprendido, ve tú y habla con esa persona. No contáselo al grupo de WhatsApp para que todos sepan. ¿Qué problema es el chisme? ¿Qué problema es no tener el carácter de venir y hablar enfrente las cosas? ¿Qué problema es cuando afirmamos amar a los demás y somos realmente tan egoístas e inmaduros que tenemos que hablar por atrás? Entonces, sí, venimos a la iglesia, pero estamos realmente, o sea, usted no es posiblemente, si una persona es chambrosa y lo que lo distingue es ser chismoso, lo que esa persona está haciendo aquí realmente no es edificar, lo que viene es a destruir.
Y qué difícil, hermano, es darte cuenta eventualmente que puede que la gente a ti te aísle porque se han dado cuenta que tú sos chismoso o chismosa. ¿De qué otra forma podemos destruir el templo? Con vidas de oración vacías y estériles. Mire, tu devoción, tu vida espiritual, tu vida devocional, claro, es individual y una responsabilidad tuya, pero tiene un efecto colectivo. ¿Por qué? Porque cuando si tú no tienes una vida de oración, una vida devocional fructífera, se va a notar en tu carácter y por tanto tu carácter va a afectar a los demás. Se va a notar. Vas a ser menos dispuesto a servir, vas a ser menos dispuesto a participar, no vas a buscar involucrarte, vas a buscar ser una persona. ¿Por qué? Porque viviste una vida centrada en ti mismo. Una vida devocional te ayuda a poner las cosas en perspectiva, en la cual contemplas a un Dios tan grande que ya quitas el foco de ti mismo y lo puedes poner en Él. Y por tanto, ahora ya no solo te centras en ti, ya tu vida acá en la iglesia cambia. Se lo dice alguien que lucha muchísimo con eso. Muchísimo. ¿De qué otra forma destruimos el templo los miembros? Amargura unos con otros. Ah, que esa no le hablo. A ella no le hablo. ¿Y por qué? Es que fíjate que el 2 de febrero de 2019 yo andaba vestido y aquella andaba vestida de esa forma y cuando pasó me hizo una mirada que me vio de arriba para abajo y eso no me gustó. Puede parecer chiste y como que lo hago en burla. No, no, no. Son cosas literales que he escuchado. No te estoy diciendo, amado hermano, que no puede haber problemas. El problema es que si tú no buscas resolver esas cosas y estás, póngame atención aquí, por favor. Si tú estás consciente y deliberadamente resentido o resentida con alguien, amargado o amargada con alguien, tú eres un destructor del templo. Porque la vida cristiana no es aislada, es una vida comunitaria. Claro, no quiero decirte que esa persona va a ser tu BFF, va a ser tu mejor amiga por siempre o tu mejor amigo por siempre. No, pero al menos que ya no se te encebolle el hígado cuando lo ves. ¿Por qué? Porque eso no muestra la obra del Espíritu Santo en tu vida. Eso muestra que, vaya, salgamos y regresemos un poquito al contexto. Pablo les dice, ustedes se comportan como carnales, como gente del mundo, porque ustedes con las divisiones que muestran que no han crecido en Cristo. De igual forma, un chismoso, un amargado, una persona que no tiene vida devocional, se comporta igual que alguien de afuera. Entonces, ¿los corintios eran yucas? Sí, pero usted y yo tenemos otras cosas que se parecen también a ellos. ¿Sabe de qué otra forma? Seguimos. Me faltan tres. ¿De qué otra forma destruimos el templo? Una ignorancia bíblica consciente y por tanto deliberada. Cuando los que estamos acá estamos conscientes de que no conocemos la Biblia y estamos bien con eso. Tranquilo. Si yo ahorita vengo y agarro al azar a alguien y le pregunto, hermano, ¿usted me puede explicar en qué consiste o de qué trata el libro de Ezequiel? No me levante la mano, pero ¿quién me podría contestar? Y en el libro está la Biblia. Por eso se llama así mi tío Ezequiel. Ahora ya sé. Sí, o sea, y yo sé que lo puedo repetir muchas veces esto, pero es tan importante porque un cristiano no puede, y lo digo de verdad con mucho amor, tomar esto a la ligera o como que es algo bonito. Ah, qué cute, es ignorante en la Biblia. ¿Sabes por qué? Tú sos un destructor del templo porque ¿qué es lo que nos edifica? Su palabra. Si tú eres un ignorante bíblico, ¿con qué vas a edificar al otro que venga contigo? ¿Qué vas a tener para darle al otro? Tus conceptos, lo que tu experiencia te ha enseñado por años, lo que tú pensás o realmente lo que la Biblia dice. ¿Con qué vas a consolar a alguien que está pasando un problema? No, tranquilo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ah, pues ya mi cuerpo ya va a darlas entonces. ¿Con qué va a edificar usted? ¿Qué es la norma que va a cohesionar este templo? ¿Es su opinión? ¿Cree que su opinión es suficiente? Si ahorita venimos de 3 capítulos que se nos ha demostrado que somos necios, dijimos que necio significaba, gracias. Nos han demostrado 3 capítulos que no somos lo más vivo del mundo. Por el contrario, somos bien dunditos.
¿Y usted cree que su sabiduría va a edificar la iglesia? ¿Usted cree que su sabiduría es suficiente para que esto camine bien o que tu vida camine bien? La ignorancia bíblica no es un tema a la ligera. Y si tú eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo vive dentro de ti, significa que esto ahorita debe producirte tristeza en tu corazón, de modo que hoy mismo, no mañana, es que mañana hago el devocional, hoy hagas un plan para empezar a entender la Biblia. Recursos gratuitos existen y si no tiene algún recurso y quiere, escríbanos y con gusto le mandamos recursos que son gratuitos, legales. Claro, porque algunos, el pirata, vea. Y algunos a usted les pregunta, ¿y tenés tal libro? ¿Han visto las caricaturas cuando alguien abre así el saco y tiene un montón de cosas robadas? Ah, pues así con los PDFs algunos, vea. Sí, ¿cuál querés, vea? Eso es robo, hermano. Le gusta a quien le guste. O no le gusta a quien no le guste. La ignorancia bíblica no es algo de tomarlo en broma. ¿Quién ha tenido alguna vez una tarjeta de crédito acá? No me lo tiene que decir. Le vi la cara. Y de repente vino un cargo ahí y usted, ah, ¿y por qué me han cobrado tal cosa? Mire, usted firmó esto. Usted lo firmó, está en el contrato. Alguien que afirma ser un creyente y no conoce la Biblia es como aquel que firmó una tarjeta de crédito, tomó un extrafinanciamiento, tomó un préstamo y no leyó los términos de aquello que se metía. Usted y yo necesitamos conocer el Evangelio y lo que la Biblia dice, en primer lugar, para entender en qué consiste esta vida cristiana. Si usted se está conformando a ella o usted, perdón, como dice más adelante y lo que vamos a ver ahora, se está dando paga. Mire, a mí no me gustaría, por ejemplo, que en mi trabajo mi jefe me dijera, no, estás haciéndolo muy bien. Y a los 2 meses me echaron porque le estoy regando. ¿A usted cree cuando le gustaría darse cuenta que usted piensa que está haciendo las cosas bien en su trabajo y un mes después le dan una gran regañada porque lo estaba haciendo muy mal? ¿O sí? Muchos ni siquiera saben en dónde están parados porque ignoran esto. O se han conformado con lo que escucharon en la iglesia de su niñez y los mismos 10 versículos que se aprendieron de chiquitos lo repiten como que son loras, pero no conocen la intención de la revelación del Señor. ¿De qué otra forma destruimos el templo material? Esa es la introducción, así que tenemos que avanzar. Materialismo. Cuando pensamos que el éxito es lo que se ve. Ay, mira esta iglesia, te está cayendo el techo. No, hombre. La búsqueda de protagonismo en la iglesia. Mira, no me han puesto a servir. Ay, ¿tu carácter cómo está? Es que yo quiero ser líder de ese departamento porque yo tengo mucho que aportar. Yo tengo mucho que dar. Si yo estuviera a cargo, yo haría las cosas muy diferentes. Por algo no estás a cargo. Miren, no hay problema que usted busque servir a los demás. El tema cuando es una búsqueda de protagonismo, porque el que busca protagonismo no solamente lo hace en función de sí mismo, siempre lo hace comparándose. Yo hago más que aquel. Yo lo hago mejor o lo podría hacer mejor. ¿Usted cree que eso edifica el templo? Cuando hablamos de la iglesia, ¿cree usted que podemos edificar esta iglesia cuando somos chismosos, no hablamos la verdad, cuando no tenemos vidas de oración, cuando somos amargados unos con otros, cuando somos ignorantes bíblicamente, cuando tenemos las prioridades equivocadas y cuando buscamos protagonismo? Los corintios, ellos peleaban por maestros, pero ¿con cuántas de esas usted admite que se puede identificar? Entonces, usted puede pensar, no, Primera de Corintios habla de gente que estaba dividiéndose por maestros. No, hermano, también te habla a ti y a mí. Y es importante que entendamos con lo que concluye Pablo. Ahora sí, vamos al versículo 18, por favor. ¿Qué dice el versículo 18? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Mire, ya cuando presentó todos esos argumentos, Pablo, que hablamos hace un momento, de todo lo que viene hablando en el capítulo 3, da una instrucción en la cual hay mucha sabiduría. ¿Cómo se engaña o cómo nos engañamos a nosotros mismos? Bueno,
pensando que nuestra sabiduría es mayor a la de Dios. No hay mayor engaño. Usted puede decir, sí, yo confieso que la Biblia es la única, inefable, inerrante palabra de Dios. Lo que conoces, porque ya establecimos que muchos acá les decimos dónde está Zacarías, dónde está Amós. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la diferencia entre Primera de Crónicas y los libros de Reyes, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay entre jueces? ¿Cuál es la línea cronológica, por ejemplo, en Primera de Crónicas, Primera de Reyes y la versus los profetas, por ejemplo? Híjole, ponchado, hermano. Sí, pues sí, tu vida espiritual está ponchada por eso. No te quiero garantizar algo funcional. Voy a empezar a leer 3 capítulos e inmediatamente todo va a cambiar. No, pero al menos el estándar va a ser claro. Y aquí les está diciendo entonces, hey, no se engañen, no piensen que ustedes son más sabios que Dios. No piensen ustedes de que saben más que Dios. Porque recuerde, ellos pensaban de que su sabiduría, es decir, la elocuencia de sus maestros, era lo que importaba. Y aquí Pablo les dice, no se den paja. No crean que con eso ustedes pueden pasar por encima del Dios que creó este mundo. No crea usted que puede vivir una vida cristiana y ser espiritual, aún teniendo pensamientos, preceptos y conceptos mundanos. En el caso de los corintios, como le menciono, ellos pensaban que eran sabios porque decían, como mi maestro, el que yo le hago barra, este es mejor, yo soy más sabio que vos. Mire, en este mundo buscamos bandos para lo que sea. De si nos gustan las pupusas de rojo, de maíz, ¿cuáles son mejores? Si la pizza debe llevar piña o no. Guácala. Si el café debe llevar cremora o no. No. Si alianza o faz. Aliancita, obviamente. O sea, es bien fácil buscar bandos. Y uno haya cierta identidad en estos bandos. ¿Sí o no? Esta gente pensaba que su identidad estaba en eso y sobre todo pensaban que eran más inteligentes. Este Dundo es seguidor de Cefas y como yo sigo a Pablo y Pablo las puede más, yo soy mejor. Aquí Pablo les dice, con base en todo lo que hemos leído, no sean tontos. No crea usted que es más inteligente que lo que Dios ha dicho. Esto implica, amado hermano, que usted y yo debemos, con base en lo que hemos venido escuchando, examinar nuestras creencias, examinar nuestros conceptos, examinar los supuestos básicos, es decir, los pensamientos fundamentales que tenemos que dictan nuestra vida respecto a muchas cosas, a ver si se conforman a la Biblia y por eso es importante, repito otra vez, que usted conozca la Biblia. ¿Cómo va a saber si está bien o mal? Mire, cuando yo trabajaba en un área, en cierta área en recursos humanos, me tocaba cada rato consultar el código de trabajo porque no sabía si algo era legal o no. Yo no quería venir y regarle y decir, híjole, le pedí a esa persona algo que era ilegal o no le pagué lo que tenía que pagarle. Hay algo, hay una referencia inequívoca. En nuestro caso, debemos comparar nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos contra la norma inequívoca e inefable de Dios, que es su palabra. ¿Dónde si la conocemos? ¿Qué cosas debemos examinar? ¿Qué piensa usted respecto al trabajo? Algunos piensan que el trabajo es toda su vida y que del trabajo depende su vida. ¿Qué piensa usted respecto al dinero? Algunos creen que el dinero es todo. Pero por el contrario, fíjese que hay algo interesante. Algunos pueden llegar a pensar que el cristiano está llamado a vivir en una vida, perdón, de ascetismo, es decir, un despojo total de bienes materiales. Y no, Dios te puede bendecir materialmente, hermano. El punto es si tu vida está dedicada intensamente a seguirlo. Ahí es el problema. Pero Dios en su misericordia te puede brindar cosas y no está mal que alguien llegue a tener esas cosas. El tema es a qué costo. Si, por ejemplo, tú invertiste en una maestría a expensas, por ejemplo, de haber estudiado algo que te serviría porque tú has sido llamado al ministerio, hay un problema. Si tú, por ejemplo, lograste y compraste un carro nuevo, pero eso te costó dedicarle menos tiempo a tu familia, que es lo primordial en tu vida, ahí hay un problema. Pero en sí no es malo que tú logres cosas. No sé si me doy a entender.
Pero se da cuenta cómo estas cosas pocas veces se hablan. ¿Por qué no nos tomamos el tiempo de ver, hey, ¿será que mi pensamiento es bíblico respecto a la familia? Algunos piensan que el costo del evangelio debe llegar hasta que ya topa en la familia. Es decir, no voy a dejar todo, pero que no me cueste nada con mi familia. Hay un error ahí. Híjole, hermano, debemos evaluar lo que pensamos respecto a la iglesia. Como hablábamos respecto al templo, muchos acá piensan que venir a la iglesia es simplemente una elección tan sencilla como o vamos a la playa o vamos a la iglesia. O vamos al volcán a desayunar o vamos a la iglesia. Da lo mismo. O sea, he andado bien pecador, así que quiero aplacar mi conciencia a la iglesia. Hoy sí necesito ir a la iglesia, hermano, necesitas todas las veces. Pero no se trata únicamente de venir y solamente sentarte ahí. Se trata también de un involucramiento en tu vida en el cuerpo del Señor. Algunos solo vienen, se sientan, oyen y se van. Y después esperan ser hechos miembros. Eso no puede pasar. ¿Cómo podemos hacer miembro de una persona que no conocemos? De cuya fe no podemos dar testimonio. Algunos ven a la iglesia como simplemente un lugar al cual vamos por costumbre y no a la reunión de los santos que nos juntamos por lo menos una vez al día para adorar a aquel Dios de quien nuestra vida depende. Y toman muy a la ligera el partido. O sea, "Ay, voy a llegar a la prédica, eso es lo que importa, pero el tiempo de alabanza, no, eso no importa. No importa como un tiempo de adoración. Hermano, yo sé que eso es muy duro, yo lo sé. Pero así como Pablo le dice a los corintios, no sean necios, es decir, no sean tontos y se engañen a ustedes mismos. No crea usted de que usted puede ser más vivo que Dios, no viviendo conforme a su palabra y pensar que aún así usted va a vivir exitosamente como un cristiano. Respecto al Evangelio, ¿cómo están sus pensamientos? ¿Cree usted que el Evangelio solamente es recibir bendición y que no le cueste nada? Entonces usted está siguiendo al maestro equivocado porque a su maestro le costó todo. Respecto a Dios, ¿qué piensa usted de Dios? ¿Cómo ve usted a Dios? Ya vamos a hablar de eso en un momento. Y la instrucción que da Pablo entonces, cuando vemos que nuestros pensamientos no se conforman a la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice Pablo entonces? Vea otra vez el versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, ¿qué debe hacer entonces? Hágase necio. Aquí no quiere decir que usted va a fingir que es tonto. ¿Cómo? No entiendo. No. Aquí a lo que se refiere es, bíblicamente significa usted abrazar la necedad de Dios, es decir, Cristo crucificado, que es su sabiduría para ser verdaderamente sabio. Considere su sabiduría, lo que usted cree que es más vivo que Dios, y considérelo como algo estúpido. Eso no sirve. Este pensamiento que he tenido toda mi vida respecto al trabajo, a la iglesia, al evangelio, a la familia, al dinero, me doy cuenta ahora que no es la norma de Dios y por tanto, aunque yo crea que es lo mejor, debo entender que es tonto y me aferro con todo lo que puedo a lo que Dios me dice, porque de eso depende mi vida. Hermano, la Biblia es bien clara cuando dice qué difícil va a ser para algunos llegar y pensar que van a recibir recompensa y se dan cuenta que se quedaron cortos, simplemente porque vivieron conforme a sus pensamientos y no conforme a la sabiduría de Dios, que es Cristo crucificado. ¿Cuántas veces, hermano, tú has pensado que sos más inteligente que Dios? No te estoy diciendo conscientemente, tal vez no lo has dicho, pero con tus acciones y tus pensamientos sí lo has hecho. La Biblia dice esto, pero yo voy a hacer esto que es opuesto. Me va a ir bien, de una u otra forma va a ir bien. Luego voy a reponer, luego voy a ajustar ahí con Dios. Voy a sobrecompensar en otra área. En esta no voy a ser obediente, pero voy a compensar por este lado. ¿Tú crees que sos más inteligente que Dios?
En esta área tal vez no estoy listo todavía para madurar, quiero seguir siendo inmaduro, con un mal carácter, eh, mi palabra no vale para nada, ser airado, ser un holgazán, ser una persona desamorada con los hermanos, pero mira, en esto sí le meto. Todos los meses ofrendo, fíjate. Hermano, si Dios ha traído tu vida con vencimiento en un área, no quiere decir que la debes dejar pasar. ¿Cómo podemos pensar que vamos a ser más inteligentes, más vivos que Él y vamos a tener un buen fin, un buen resultado viviendo según nuestros estándares? Pablo les dice esto en cuanto al tema de las rivalidades de los maestros, pero en nuestro caso aplica de igual forma en cualquier área en la cual usted y yo consideremos que somos más inteligentes que Dios y nuestra vida no esté sometida y conformada a sus estándares. ¿Está conmigo, iglesia? Solo como 10 están conmigo. Y todavía Pablo viene y les recuerda algo que ya ha dicho varias veces. De nuevo, así como es el clavo, debe ser el martillo. Mire versículo 19 y 20. Se lo dice otra vez. Lo tiene, ven. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Pablo profundiza en esos dos, en esto, citando dos pasajes que prueban quién es Dios. Y lo necio que es pensar que podemos ser más sabios que Él. Lo voy a decir en las otras palabras y por favor no se ofenda. Y si se ofende, bueno, lo tonto que es pensar que usted puede ser más vivo que Dios. Es tonto. Que tus conceptos, que tus opiniones. Es que yo no estoy de acuerdo con eso, pastor. Yo creo que eso, la Biblia ya no aplica mucho. Porque ahora en el siglo XXI se sabe, yo en mi experiencia, yo lo que he vivido, usted sabe, ya tengo años. La palabra de Dios es atemporal. No va bajando en su validez, no va bajando en su relevancia conforme el tiempo pasa. Es eterna. Claro, la forma en la cual se aplica a tu vida diaria puede que cambie ahora, pero el principio es el mismo. Y Pablo cita dos textos, uno Job 5:13, que dice, Él prende a los sabios en su propia astucia, es decir, para los que tontamente se mantienen en su propia sabiduría, están bajo la amenaza latente de que Dios use esa misma sabiduría para recordarte quién es Él, destruyéndote. Es decir, amado hermano, si tú te crees vivo y no quieres renunciar a ello, tú andas un blanco, o sea, un blanco como que te van a disparar puesto en la espalda todo el tiempo. No porque Dios sea un Dios caprichoso o vengativo, sino que Él es santamente amoroso. Y si Él sabe que eso es lo que te está quitando de una comunión real con Él, Él te puede destruir sin ningún tipo de reparo. No por fregar, no por darse gusto, sino porque Él sabe que es lo que te está separando entre una vida de comunión con Él y la vida que tenés ahorita. ¿Tú crees que no necesitas a Dios? ¿Tú crees que tu vida está bien ahorita? Bueno, ¿cómo estás? ¿Puedes dormir plácidamente en la noche o andas cargando una ansiedad que no te deja dormir? Andas cargando una depresión que tal vez no has hablado con nadie, pero sabes que hay algo en tu vida que no está bien. No te despertás todos los días con un gozo simplemente por el hecho de conocerle a Él. Posiblemente y muy probablemente hay un elemento de esos acá. Lo mismo que tú te crees vivo es lo que te ha llevado a autodestruirte. El otro versículo que cita es Salmo 94:11, donde dice, el Señor conoce los pensamientos del hombre, que sabe que son un soplo. Mire, piénselo de forma de verdad objetiva, de verdad objetiva. Imagina, vaya, los que tenemos hijos, está en una reunión con adultos y usted está discutiendo un tema serio y de repente llega su hijo y da una opinión. Usted inmediatamente lo que dice es, "Ch, bicho". No dice, sí, vea, pero, mi amor, por favor, vea, están hablando los adultos. ¿Por qué usted sabe que la opinión de ese niño, si son temas serios que obviamente no maneja porque los niños pueden ser mucho más sabios de lo que creemos,
Pero si habla una incoherencia, lo hace con base en que en su edad está chiquito. ¿Por qué cree usted entonces de que una criaturita que en la tierra va a vivir 90, 100 años máximo, sus pensamientos pueden ser más altos que alguien que vio el mundo desde que fue creado y existió por siempre? Es decir, nunca empezó a existir y que él ha observado, si no le cree lo que es eterno, vaya, ha observado toda la historia de la humanidad y sabe cómo va a terminar su vida. ¿Cree usted que vale la pena eso entonces? ¿Cree usted que tiene peso el pensamiento o sabiduría o el argumento tan elevado de una persona que ha estado aquí por un soplo comparado con alguien que está en la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad? Solo hoy, hermano, si le das un poco de pensamiento, te puede dar cuenta lo necio, lo tonto que es tus pensamientos versus los pensamientos de Dios. El problema es que olvidamos quién es Dios. Hermano, tu vida actual habla de qué Dios tenés tú. Tu vida, tu comportamiento, tu conducta, tu forma de pensar está directamente relacionado al concepto de Dios que tú tienes. Algunos tienen un Dios chiquito. Por tanto, como es un Dios chiquito, a Dios no le importa si yo voy y lo adoro o no. Como es un Dios chiquito, no, Dios no le importa si yo le guardo el respeto y el temor que debo hacer. A Dios no le va a importar que yo haga esto, porque es un Dios chiquito. Él no es santo, Él no es temible, Él no es eterno, es chiquito. Es un Dios con el que me siento cómodo. Para los que vieron los picapiedras, mi Dios es Gazú. El que es chiquito es un duende que me concede mis deseos y ahí desaparece. Cuando ya no quiero que se vaya, salud. Ese es el Dios que tiene muchos. Hermano, si Dios es tan grande como la Biblia dice que es, Él debe ser adorado y tú debes adorarle como la Biblia dice que debe ser adorado. Si Dios es tan soberano como la Biblia dice que es, Él debe ser obedecido. Tú debes obedecerle como la Biblia dice que Él debe ser obedecido. Si Dios es tan santo como la Biblia dice que es, tu pecado y mi pecado es tan ofensivo para Él como la Biblia dice que lo es. Si Dios es tan sabio como la Biblia dice que es, nuestra sabiduría entonces es tan tonta como la Biblia dice que lo es. ¿Qué Dios tienes? ¿Cuál es el Dios que tú adoras? Algunos tal vez se acuerdan de la imagen que tenían en su casa, aquel señor barbudo que estaba ahí sentado con un gran manto. Si tenía un tridente no era el Dios correcto. Algunos tienen imágenes y ni saben cuáles tienen. Tenemos una imagen tan torcida de Dios, una imagen tan distorsionada. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la Biblia le da un nombre bien claro a adorar a un Dios que no es el de la Biblia. ¿Cómo cree que la Biblia le dice? Idolatría. Tal vez tú no sos de la religión tradicional ya y decís, yo tengo 20 años de ser evangélico y ya no tenés imágenes en tu casa, una imagen de cerámica, una imagen de madera. Sí, pero en tu corazón te has tallado un Diosito tan chiquito que por eso tu vida es así. No le tememos, no le obedecemos, no le adoramos, no le tememos, no le obedecemos. Pensamos que ese Dios está chill, está bien con todo lo que hacemos. Tu vida actual es un reflejo del Dios que tú tenés. Si tu Dios es tan bueno, tan glorioso, como la Biblia dice que Él es, Él merece que tú y yo estemos acá todos los domingos, por lo menos, juntos para adorarle. Amén, iglesia. Entonces, retomando el versículo 18, le dije, no pierda ahí, por favor. No se engañe. Por el contrario, véase a usted mismo como lo tonto que la Biblia le llama. Perdón, no se enoje, pero así la Biblia le llama. Renuncie a su propia sabiduría, abrace la sabiduría de Dios que es Cristo crucificado. ¿Sabe cómo es esto? Eso es un tema de arrepentimiento. Es como aquel que se da cuenta que va por el camino incorrecto, que va en la calle incorrecta
y da una vuelta de timón, a veces brusca, pero necesaria. Es posible que tu vida necesite una vuelta de timón hoy mismo. Concluimos entonces con la última parte. Acompáñenme por favor, porque ese es el punto central de todo y es lo que hemos hablado, es necesario para terminar acá. Versículos del 21 al 23. ¿Me he dado a entender hasta ahora, iglesia? Y si no, ahí me pregunta al final. Una orden bien clara entonces. Hey, nadie, o sea, no se engañen. No se engañen. Esa sabiduría no sirve para nada. Si alguien se cree vivo, hágase tonto. Es decir, olvide su sabiduría y abrace la de Dios. Y al final entonces concluye, ponga atención por favor, versículo 21. Así que ¿quién? Nadie. Nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo, la vida o la muerte o lo presente o lo venir, todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pablo llega a una instrucción final acá. Como la sabiduría humana es tonta, nadie entonces se jacte en la sabiduría humana. ¿Qué sentido tiene venir y jactarnos en algo que Dios le dice que es tonto? Llama la atención el lenguaje que ocupa acá Pablo, porque usted ve y dice, nadie se jacte en los hombres, ¿por qué? Porque todo es vuestro. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Pablo dice esto? Y aquí desarrolla una secuencia muy poderosa que si la entendemos, hermano, usted va a caer en cuenta de por qué ha venido desarrollando todo esto en los primeros 3 capítulos. ¿Por qué no nos debemos jactar? Porque todo es nuestro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que todo sea nuestro? Bueno, los corintios habían establecido una relación de subordinación bajo los maestros. Usted sí puede ver, vea el capítulo 3, en el versículo 4, dice, porque cuando uno dice, yo soy de quién, de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de no sé quién, se subordinan bajo este. Y lo que Pablo les dice acá es, hey, ustedes no son de Pablo, Pablo es de ustedes. ¿Qué significa esto? Significa básicamente, amado hermano, que aún los maestros y los líderes, por muy elocuentes que sean, son regalos que Dios nos ha dado en su gracia. ¿Cómo yo me voy a jactar en algo que me ha sido dado regalado por gracia? ¿Tuvo usted algún compañero en el colegio que llegaba con gran carro y se la picaba y realmente era el carro del papá? ¿Así? Mira mi carro. Sí, pero no te lo compraste, o sea, te lo están prestando, es por gracia. No tienes ningún mérito ahí. No tiene sentido el jactarnos cuando todo nos ha sido dado por Dios. No pierda Primera de Corintios, acompáñeme por favor a Romanos 8:17. Nos quedan 10 minutos y espero poder concluir todo en ese tiempo. ¿Lo tenemos? ¿O Romanos 8:17? Si se perdió, era literalmente el libro que iba antes. ¿Qué dice el versículo 17? Y si hijos, también qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Los maestros son los regalos de Dios a la iglesia y son partes de nuestra herencia en Cristo. Dios nos ha dado todas las cosas, pero nos la ha dado en la persona de Jesucristo. Ustedes, corintios, son algo dundos porque ustedes se están dando duro, ustedes están peleando por quién es el mejor maestro y se jactan en ellos cuando todo les ha sido dado por gracia en Cristo. Ustedes no tuvieron ningún tipo de mérito. La Biblia dice en Efesios 4 que Cristo subió y dio dones a los hombres. A algunos dio ser pastores y maestros, y estos dones se los dio a algunos, ¿para qué?
para que la iglesia fuera edificada y ya no seamos niños llevados por todo viento de doctrina. Los maestros, los líderes, los pastores, lo que usted quiera, es un regalo de Dios para la iglesia. No hay mérito en la iglesia. ¿Me debe entender, iglesia? Se entiende acá lo necio y lo tonto que es jactarse en algo que Dios le ha dado, pero mire lo poderoso que es esto. No solamente dice en el versículo 18, bueno, perdón, en el 21, y luego en el 22 no solamente dice los maestros, sino mira lo que dice acá y quiero profundizar en esto. Mira el versículo 22 de Primera de Corintios 3. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. Es decir, todo, incluyendo los maestros, es parte de lo que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Qué nos ha dado Dios en Cristo? En esto, en su plan maravilloso que Él ordenó desde antes de que el mundo fuera fundado, estas cosas también están ordenadas. Mire lo que menciona acá el versículo 22 de nuevo. Lo que ocurre en el mundo, Dios se lo ha dado en Cristo. Mira, pero el mundo está bien fregado. Sí, el Dios nos lo ha dado para que dependamos de Él en medio del mundo. Lo que ocurre en nuestra vida, sean cosas agradables o no agradables para nosotros, Dios nos lo ha dado en Cristo. Es algo nuestro. Dios te lo ha dado por gracia. Te estés quejando por lo que estás pasando en tu vida ahorita. Dios ha determinado que es lo mejor para tu vida ahorita y lo necesario, lo justo que tú necesitas para estar ahorita acá y no en otro lado. Dios nos ha dado también la vida y nuestra muerte. Él sabe el tiempo y circunstancias de nuestra muerte, ni un día más, ni un día menos. Lo que estamos viviendo en el presente, de modo que lo glorifiquemos en nuestra situación, cualquiera que sea. Dios también te ha dado en Cristo el futuro, lo cual significa que Dios nos ha dado algo, aunque no sepamos qué va a pasar, estamos seguros en que está manejado por alguien que es mucho más sabio que nosotros. Todo te ha sido dado en Cristo. Cuando la Biblia dice entonces, Pablo dice, todo es suyo, es todo Dios te lo ha dado. No te puedes jactar en algo que Dios te ha dado por gracia. Amado hermano, ¿en qué te jactas tú? Y tal vez tú puedes pensar, yo no me ando jactando de muchas cosas. Los corintios se jactaban en una sabiduría falsa. Ya hablamos mucho ahora de cómo nuestras sabidurías pueden ser falsas, nuestros conceptos pueden ser falsos. De ahí que si alguien de los que está acá o muchos de los que estamos acá no renunciamos a esa sabiduría terrenal y no abrazamos la sabiduría de Dios que es Cristo crucificado, eso es jactancia. Tú consideras que tu concepto es mayor y te jactas en ello. Por eso te dice, no te engañes y no te jactes en los hombres porque todo te ha sido dado por gracia. No tenés mérito alguno. Y sabe lo más poderoso acá, es que luego dice en el versículo 23, y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Toda tu vida cobra sentido cuando lo vemos bajo la óptica de Cristo. Dice Hebreos 1:2, no lo busque, lo leo yo. En esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Tú y yo somos la herencia que Dios le ha dado a Cristo. Dios le concedió a Cristo en que en Él estuvieran todas las cosas. Él fuera el centro lógico del universo. Él fuera el centro lógico de la creación. Mira lo que dice Efesios 1:10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, que todo fuera cayendo en el lugar correcto. Y al final de los tiempos, ¿qué es lo que va a pasar? De reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso incluye tu vida y mi vida. No tiene sentido la jactancia si todo te ha sido dado en Cristo y tú le perteneces a Él, quien es el centro lógico de todo. Dios creó todo para que girara alrededor de la persona de Cristo. De ahí que si tu vida gira alrededor de cualquier otra cosa, familia, dinero, trabajo, lo que sea, está mal puesta.
Tu vida, tarde o temprano, va a salir de control, se va a salir de eje, porque el centro está malo. ¿No me cree? Eso lo estamos viendo los jueves y lo vimos hace unos cuantos meses. Colosenses 1:15, búsquelo por favor, ya vamos terminando. Hermano, si hablamos de que nuestra visión de Dios determina nuestra vida, no entender quién es Cristo nos lleva a un evangelio incompleto. ¿Tenemos Colosenses? Si no, por lo menos haga la paja de que lo encontró para allá. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. No es que haya nacido primero porque Él no fue creado, significa el primogénito en la civilización o en la cultura bíblica significaba el que tenía el derecho sobre todo, el heredero, el primero, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, tú y yo, tu familia, todo fue creado en Él, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos y dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y qué más? Todo tiene una función. Si tú vas, por ejemplo, a un almacén o compras en línea una camisa y bien bonita, tú sabes que te costó algo y ahorraste para ella porque es bonita, de marca, el color que te gusta, te la pondrías para hacer jardinería en tu casa. ¿Verdad que no? No fue hecho para eso. No es su propósito de hacer. Aquí la Biblia dice que todo fue hecho por medio de Él y que para Él. Eso incluye tu vida. Si tu vida está enfocada en la sabiduría terrenal, estás en contra de la sabiduría de Dios, que es que todo, incluso tu vida, esté para Él. ¿Por qué estás tan frustrado? Porque estás viviendo para ti, no para Él. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor en Mateo. Que yo soy qué? Manso y humilde. Tomen mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Por qué andas con aquel gran tanate encima? Porque andas el tanate de tu arrogancia, de tu autosuficiencia, de vivir para ti, cuando la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Y mira lo que dice el 17, antes que se me duerman algunos. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de tu trabajo, antes de tu familia, antes de tu dinero, antes de tus posesiones, antes de tu orgullo, antes de tu comodidad, antes de lo que sea. Él es antes. ¿Y qué dice al final? Y en Él todas las cosas permanecen. Personalmente, este es uno de mis pasajes favoritos porque lo que dice acá con permanecen, lo que significa realmente es que en Él todo tiene coherencia, todo tiene su orden correcto. Si Cristo está en el orden, en el lugar central de tu vida, todo lo demás va a ocupar su lugar. Si tú pones tu familia en el centro, el día que tu familia tenga un problema, tu vida va a salir fuera de equilibrio. Si tú pones el dinero en el centro o la falta de dinero en el centro, el día que no tengas los 10 pesos que te hacen falta, tu vida va a caer en una crisis. Pero si Cristo está en el centro, que Él es antes de todas las cosas, Él nunca va a ser quitado. Él es tuyo, porque tú sos de Él. Yo sé que el cambio que hace Pablo es bien radical acá, pero a la luz de esta verdad, ¿cómo cree usted que quede la jactancia humana? Es tonta. Se lo digo con muchísimo amor, con mucho amor de verdad. No seamos necios, no le iba a decir otra palabra. Dejemos de jactarnos en nuestra sabiduría. Admitamos lo tontos que somos, bíblicamente hablando. Mire, usted puede ser muy buzo en lo que usted hace. Usted puede ser el mejor abogado, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor doctor, mejor lo que sea, pero puede ser un gran ignorante en temas bíblicos. Y sobre todo, a usted no le conviene ser un ignorante en lo que depende su vida, porque si usted fue hecho para Él, de esto depende su vida. Leo lo que sigue de Colosenses 1 para rematar, que usted entienda lo primordial que es Cristo. Y Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él
reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Habiendo establecido esta verdad poderosa de que todo es nuestro y somos de Cristo, cierra con algo que nos da una claridad muy grande. Dice, y Cristo de Dios. Aquí quiero aclarar para no caer en un error cristológico, no quiere decir que Dios creó a Cristo, como afirman algunos, que Cristo fue una criatura. No, Él ha sido eternamente Dios, tiene una misma esencia con el Padre. A lo que se refiere es que en la eternidad hubo un decreto por el cual Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo acordaron que en la funcional y la ejecución de las cosas, el Hijo se iba a someter al Padre e iba a cumplir su voluntad. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo sé que ha sido bien elevado esto y se lo resumo en una sola frase. Todo el punto de este sermón es, no tiene sentido jactarse en los hombres y su sabiduría. Es tontera hacerlo cuando tenemos un Dios que es infinitamente más sabio. Por tanto, recuerde de no jactarse en maestros o en cualquier otra cosa que a usted le dé un sentido de identidad o se crea sabio, porque todo nos ha sido dado en Cristo, quien a su vez busca glorificar al Padre. Hermanos, todo se trata de Dios. Todo inicia y todo termina en Dios. Que Dios nos ayude entonces a ser humildes, a reconocer nuestra limitación y a hacernos necios cuando nos creemos sabios y ser verdaderamente sabios, abrazando la sabiduría de Dios que es Cristo crucificado. Amén. Vamos a orar.